De esta manera, todos tenemos la potestad para perdonar pecados. Y cuando perdonamos todo, retiramos también toda nuestra deuda kármica. Veamos qué interesante este dato, porque esto nos lleva a una conclusión, que el que perdona es el que más gana. Por lo tanto, el mensaje de los 4 jinetes es fundamental no solo para incrementar nuestros conocimientos cabalísticos o alquímicos, sino más bien para incrementar la comprensión cómo iniciar esta transformación, cómo iniciar este proceso alquímico en nuestro interior. Para entrar en más contexto con relación al tema, veamos el siguiente audiovisual. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ¡Ven! Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: Un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte, y su compañero era la Tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, y con enfermedad, y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: ¡Oh, Señor soberano! Santo y verdadero. Santo y verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos. El Cordero rompió el 6.º sello, y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas
y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: ¡Caigan sobre nosotros! ¡Caigan! ¡Cúbranos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero! Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Como hemos podido observar, el audiovisual nos habla de que en medio y alrededor del trono hay 4 animales de la alquimia. Lo mencionábamos en la primera parte de esta disertación. Este simbolismo es fundamental porque los 4 elementos de la naturaleza se unen para realizar esta gran obra, pero alertas que estos 4 elementos, al estar al servicio del ego animal, ocasionan grandes estragos en nuestro interior. Por eso es que este proceso lleva una trayectoria sistemática donde el mismo proceso nos va enseñando cómo trabajar con nuestro fuego interior, con nuestro aire interior, la tierra, en nuestro interior, el agua, cómo armonizar estos elementos. He ahí la importancia del amor del Cordero, su unidad y su capacidad de perdonar. Estos 4 animales que menciona el Apocalipsis y que está relacionado directamente con nuestro interior, nos recuerda la característica de cada uno de ellos. Hay una representación semejante a un león. ¿Cuáles son las características del león? El valor del león, la humildad del becerro, la inteligencia del hombre y la majestad del águila son aspectos fundamentales para la creación de ese fuego que internamente llevamos. Es por eso que la gran obra de la cual nos habla el venerable maestro Samael Aún Weor se basa en la sabia unidad de estos 4 elementos en nuestro interior. Trabajar con la fuerza del león, con la influencia del águila, con la inteligencia, es fundamental en este proceso. El león, el toro, el águila y el ángel forman algo que se llama tetramorfo. La palabra tetramorfo etimológicamente indica una representación de 4 elementos. En la tradición cristiana, el profeta Ezequiel describe 4 criaturas con cara humana y apariencia animal. Ya en la Edad Media se asocian a los 4 evangelistas representados alrededor del Cristo. El león representa a Marcos,
porque su evangelio comienza hablando de Juan Bautista que clama en el desierto, su voz como la de león, un animal fuerte y noble, como lo será Jesús, el Yeshua, el Mesías, en nuestro interior. El toro es Lucas, porque empieza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios, y el toro es el símbolo del sacrificio, el deseo de una vida espiritual que permita al hombre triunfar por encima de las pasiones animales y obtener la paz. Vean ustedes cómo el simbolismo empieza a hacer eco en esa labor espiritual que cada uno de nosotros debe de realizar. El trabajo sobre esas pasiones animales que tanto compromiso nos han traído con las leyes espirituales. El águila simboliza a Juan porque esta ave se consideraba un animal sabio y clarividente que cuando vuela mira directamente al sol, y el evangelio de Juan es más abstracto y teológico que los demás. Finalmente, el ángel es Mateo porque es el único que habla de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y además representa el amor divino enviado por los ángeles, mensajeros de Cristo a los humanos. Veamos cómo estos 4 evangelios básicamente tienen una gran relación con estos 4 simbolismos alquímicos que cada uno debe de realizar en su interior. Es bien fundamental cómo estos evangelios fueron escritos 400 años después de Cristo por los discípulos de los apóstoles, y algo bien importante, que están escritos en clave. Es por eso que para poder entender y comprender estos evangelios, nosotros debemos de recibir inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo, para que estos códigos se vayan abriendo a nuestras preguntas, se vayan abriendo a nuestras inquietudes. El conocimiento de la cábala, el conocimiento de la alquimia es fundamental para poder llegar a esta comprensión, ya que son 4 tratados de alquimia y cábala que son para vivirlos internamente. El Evangelio de San Marcos, simbolizado por un león, es el enigma del fuego alquímico. El Evangelio de Juan, representado con un águila, nos recuerda el aire. Lucas nos recuerda la tierra. El Evangelio de Mateo está simbolizado por un joven que simboliza el mercurio o el agua. Estos son los 4 elementos para realizar la gran obra en nuestro interior. Es por eso que en alquimia nos habla el venerable maestro Samael Aumbeor, es urgente encarnar estos 4 evangelios para poder pasar de un aspecto teórico a un aspecto de creación interior. De lo contrario, podemos pasar toda nuestra vida teorizando y sin llegar a una formación interior. Observemos nosotros cuántos años han pasado después de que esta enseñanza ha sido mostrada a la humanidad. ¿Y qué ha sucedido? Hemos tenido 2 guerras mundiales,
La tercera comenzó al final de la segunda. Los países han tenido guerras internas, masacres, terremotos, maremotos. Reina el caos, reina el sufrimiento en la humanidad. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado enfrascados en el aspecto teórico. Es urgente que en la era de Acuario nosotros pasemos a ese desarrollo interior. Veamos qué nos dice Apocalipsis 6, 3, 4. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten los unos a los otros, y fuele dada una gran espada. Esta espada representa a la justicia. Esta espada representa esa fuerza que nos trae al equilibrio y también nos recuerda nuestra responsabilidad de cambiar nuestra forma de ser. Textualmente nos dice la palabra, oh Babilonia, mujer vestida de escarlata y cubierta con joyas preciosas. Esa Babilonia tiene dos aspectos, o tres aspectos. Uno, la Babilonia que internamente llevamos. Dos, la Babilonia que representa toda la humanidad. Y obviamente la Babilonia literal, la Babilonia histórica. Nunca habías estado tan al borde de la destrucción como en estos tiempos. Por tanto, nos dice la enseñanza gnóstica, es mejor vivir el Apocalipsis dentro de nosotros mismos mediante la destrucción de Babilonia la Grande que mora en nuestra psiquis, antes que vivamos la desintegración de esta raza decadente y degenerada físicamente. Es ahí donde nosotros debemos de poner toda nuestra atención, no tanto en el apocalipsis externo, que se dará cuando se tenga que dar, sino más bien el apocalipsis interno, es decir, la destrucción de esa Babilonia que ha creado nuestro enemigo interno, ese ego, esa Babilonia de fornicación, de destrucción, de degeneración, y que es urgente ponerle máxima atención. Es por eso que la sabiduría gnóstica, develada por nuestro Mesías, Samael Aun Weor, Verbo de Dios, el Cristo de la presente era de Acuario, nos da las claves precisas para la resurrección de nuestro Cristo interno, el cual nos purifica y nos redime de todos nuestros errores. Es por eso no olvidar las palabras de luz y de sabiduría de nuestro Señor Yeshua Ben Pandirá. Ven y ve. Todos estamos recibiendo la invitación, así como en la época del Noé bíblico. Estamos recibiendo la invitación de ver, de venir, observar y ver la manera de cómo podemos llevar nuestra atención a esa Babilonia que debe ser destruida
en nuestro corazón para que surja gloriosamente la Jerusalén celestial, la Jerusalén solar. De esta forma nos habla el tercer sello, la ley de la balanza o la deuda kármica. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 5:6. Esta es una clara alegoría de la ley de la balanza, entendida como deuda kármica, donde acciones malas se retribuyen con mal y acciones buenas se retribuyen con bien. Es una idea similar a la ley del ojo por ojo, diente por diente. El ojo por ojo, diente por diente, no se refiere a que el mal que alguien me hizo a mí, yo se lo voy a hacer a esa persona. No. El ojo por ojo, diente por diente se refiere a que mis acciones van a regresar a su punto de partida. Por eso es que el mal que yo hago, tarde o temprano, basada en esta ley de ojo por ojo, diente por diente, va a regresar acorde. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con que si alguien me hizo un mal, yo también se lo voy a hacer a esa persona. No. Esta es una referencia sumamente simbólica, sumamente representativa a esa acción interna que nos trae consecuencias. Es por eso importante abrir nuestro corazón y ver cómo en otras culturas ellos tenían esta representación de la ley de causa y efecto. Los egipcios, nuestros hermanos egipcios, simbolizaron esta forma de justicia con nuestro señor Anubis, el que tiene la balanza en la mano para pesar los pecados de las almas desencarnadas. Eso es bien importante cuando abordamos este tema. No olvidarnos que un día nosotros vamos a tener que dejar esta envoltura de nuestra conciencia. Un día vamos a tener que dejar este cuerpo y vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos. La palabra es clara: haz lo que quieras, pero recuerda que de todos tus actos tendrás que dar cuenta. Por lo tanto, el mal que origino, un día voy a tener que responder a ese mal. Y dichoso aquel que aún en esta vida puede responder al daño realizado. ¿Por qué? Porque nos dice la venerable maestra Litelantes, es más factible pagar una deuda en el mundo de 48 leyes que en un mundo de 96 o más leyes. Es por eso abrir nuestro corazón, acudir al llamado, asistir a este llamado, ver la posibilidad de que nosotros podamos atender nuestros compromisos adquiridos al haber sido guiados por el ego y resolver esas deudas kármicas en el mundo físico. Asimismo, la ley de la balanza exige al ser humano el pago de toda deuda kármica antes de dejarle ascender al reino de la luz. Bien fundamental. Si nosotros queremos conectar con la luz de nuestro Señor Elohim, nosotros debemos de encarnar ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Debemos de atender las deudas kármicas que hemos adquirido y pagar con alegría, pagar con inspiración,
pagar con entusiasmo. Esta ley aparentemente justa viene del lado oscuro de la mente, es decir, la ausencia del amor, si aplicamos la balanza. Bien importante, al malo volverle mal y al bueno devolverle bien, ojo por ojo. El alma humana nunca podría pagar toda su deuda si nosotros no nos reencontramos con la fuerza del amor. Es por eso que esta ley de ojo por ojo debe de ser bien comprendida para nosotros los buscadores de la luz. Al ser comprendida esta ley de ojo por ojo, nosotros empezamos a llevar la atención a nuestro interior. De acuerdo al ojo por ojo, el mal que yo haga me va a regresar a mí. Quiero recalcar de una manera amplia que esta ley en ningún momento se está refiriendo a el mal que alguien me haga, yo se lo tenga que hacer. Sabiamente, el gran maestro Gandhi dice, si esta ley la aplicamos físicamente, ojo por ojo, todos vamos a quedar ciegos. Por eso es que debemos de entenderla, que el ojo por ojo es algo simbólico, algo codificado, que a la luz de la enseñanza debemos de entenderla. Ojo por ojo, diente por diente. El mal que yo ocasione va a regresar a mí. Es por eso que el caballo negro nos recuerda algo bien importante en nuestro proceso. El caballo negro simboliza todas las fuerzas de maldad y todos los fenómenos que causan hambrunas en la tierra, entre ellos guerras, la negligencia u holganza de quienes no siembren o no provean para los tiempos de escasez. Esto es bien importante, es bien fundamental, porque el caballo negro, o ese estado de oscuridad en que nosotros nos encontramos, nos lleva a una situación bastante complicada. Y esta consiste en que nosotros gastemos todos nuestros valores humanos, todos nuestros valores vitales, y cuando viene la necesidad, nosotros estamos en cero. Es por eso que este estado del jinete negro no lo debemos de tomar como un estado meramente negativo, sino más bien como el comienzo de algo trascendental en nuestras vidas. Primero, al iniciar el estudio del jinete de color negro, debemos de entender de que las guerras, la negligencia, el hambre, la escasez, se origina precisamente porque el ser humano ha quemado, ha gastado de una manera terrible todos sus valores espirituales. Ha terminado toda su luz interna. Y como ya no capta la luz de nuestro Señor Elohim, ya no capta esa fuerza de luz, se queda a oscuras. Y el propósito de estudiar este proceso es de que nosotros entendamos que cuando trabajamos esa parte oscura en nuestro interior, se forma esa achías superior, esa tierra filosófica donde ya no existe el hambre, donde
nosotros convivimos con la verdad. Nosotros convivimos con la luz. Es bien importante reflexionar lo que nos dice Apocalipsis 7, 15 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Además, nos dice la primera de Pedro 4:1, los cristianos maduros y sabios entienden que el discípulo fiel al Señor no está exento de pasar él mismo escasez o hambre, sabiendo que le vale estar armado siempre del espíritu de sacrificio y resistencia. Vean ustedes qué importante es reconocer nuestro comienzo. Nuestro comienzo es un comienzo de oscuridad. Es decir, es un comienzo gobernado por este jinete negro del Apocalipsis, donde inicia todo nuestro proceso de cambio. Es por eso que la primera de Pedro 4:1 nos habla de sacrificio, es decir, sacrificar nuestra naturaleza egoica, poniendo en acción un plan celestial que nuestro Mesías, Samael Aun Weor, nos entrega para la era de Acuario. Morir, nacer y sacrificio por la humanidad. De esta forma, Apocalipsis nos sigue ilustrando con relación al jinete negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. He aquí nuestra situación adversa. Apocalipsis es claro, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Por qué la humanidad hemos caído en crisis de todo aspecto? Tanto economía a nivel física como economía a nivel espiritual. Precisamente porque hemos dañado el aceite que enciende la menorá interior. Hemos acabado con el vino de la sabiduría, que está llamado a darnos luz en nuestro interior. Uno de los aspectos que todo aquel buscador de la luz tiene que cuidar es ese aceite que enciende su menorá interior, es decir, su candelabro de 7 brazos, y su vino, que es la luz y es la sabiduría. De esta manera, el tercer sello indica que el caballo negro es el caballo de la escasez, de la penuria, desnutrición y hambrunas mortíferas. Es bien importante porque esta escasez literalmente nosotros la relacionamos con la escasez de aspectos físicos, pero en realidad toda
la escasez en el mundo de Malkut, en el mundo físico, en el mundo de 48 leyes, todas las penurias, toda desnutrición, hambrunas mortíferas, es una consecuencia de la escasez espiritual, del aceite para la menorá, del vino de redención, del vino de sabiduría. Por lo tanto, cuando nos habla de las grandes necesidades que pasa el obrero, de las grandes necesidades que vive el ser humano, no es otra cosa que la situación espiritual en que todos nosotros hemos caído. Imagínense ustedes trabajando 8 horas al día, 10 horas al día, 12 horas al día, y todo eso de repente nos alcanza para cubrir ciertas necesidades físicas, habiendo tanta riqueza en el planeta. ¿Cómo podemos explicar que hay partes en nuestro planeta donde hay niños que una vacuna que vale $1 no la pueden tener? ¿Por qué tanta desnutrición? ¿Por qué tanta desnudez? ¿Por qué tanto sufrimiento? Eso que vemos nosotros a nivel externo es una consecuencia de lo que internamente está sucediendo en nuestro interior. Es por eso, familia gnóstica en todo el mundo, llevemos en nuestro corazón que la solución de toda ese caos a nivel exterior yace en solucionar nuestra condición interior. Si nosotros aprendemos a crear ese aceite para nuestra menorá interior, si nosotros aprendemos a cuidar ese vino de luz, de sabiduría, de riqueza, de abundancia, como consecuencia, lo externo se va a solucionar. Pero al quedarnos nosotros a oscuras, surgen en nuestra psiquis que robando, matando, extorsionando, secuestrando, vendiendo drogas, se va a solucionar nuestra situación, pero no. Estas son soluciones que el mismo enemigo interno que nos ha puesto en esta condición nos da para seguir complicando nuestra vida. Por eso es fundamental que reflexionemos que es cierto, el color negro representa el hambre y la sequía, y la aparición de este jinete nos recuerda esa condición interior. El caballo negro es montado por un jinete que lleva en su mano una balanza que representa el equilibrio durante la gran tribulación interior en que nos encontramos. El equilibrio es bien importante en este momento. Nosotros, por nuestra condición egoica, hemos caído en un desequilibrio terrible. Y ese desequilibrio nos lleva a estar atentos más a nuestras necesidades físicas que a nuestras necesidades internas. Y al estar identificados con el mundo físico, no nos damos cuenta que las necesidades externas es una consecuencia de las terribles necesidades internas en las cuales nosotros nos encontramos. Es por eso que este comienzo es grandioso, el comienzo del caos en que nos encontramos. En alquimia, el caballo negro tiene una energía positiva y se asocia con la capacidad de superar obstáculos y alcanzar la victoria. Es por eso que el jinete porta
la balanza que nos recuerda que solucionando nuestra situación kármica se va a solucionar todo lo que internamente nosotros necesitamos. Esa falta de salud, esa falta de estabilidad económica, familiar, estabilidad emocional, psicológica, física, es una consecuencia del desorden, del caos que internamente llevamos. Es por eso que el comienzo de nuestra labor a través del jinete negro es fundamental e importante. Apocalipsis 6:5 nos dice: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Observen, nos siguen haciendo la invitación. En todo el proceso nos siguen invitando: ven y ve. Así como en aquella época del Noé bíblico, se invitaba a los seres humanos: vengan, cooperen, formemos equipo de trabajo, formemos poderosos escuadrones de lucha y llevemos esta medicina. Es importante no cerrar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales ante esta invitación. Y oí una voz en medio de los 4 animales y decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no haga daño al vino ni al aceite. Es importante constantemente repetirnos en nuestro corazón: no hacer daño al aceite, no hacer daño al vino, porque el aceite es el que enciende la luz en mi interior. El vino es el que me da la sabiduría, el que me da esa guía por este mundo oscuro que tengo que recorrer. El caballo negro es un símbolo con gran importancia en la alquimia y la espiritualidad en general. Nos centraremos en el significado espiritual del caballo negro, ya que es relevante a nosotros como estudiantes de la divina gnosis. El caballo negro es mencionado por la Biblia y nos recuerda el estado interior en que cada uno se encuentra. En alquimia se asocia el caballo negro como la sombra y el misterio, y con el proceso de sanación y transformación espiritual. Vean ustedes la orientación que tiene el jinete negro del Apocalipsis en nuestras vidas. Es sinónimo de gran esperanza, es sinónimo del comienzo de una sanación y una transformación personal. Pero la invitación está ahí: ven y mira si te conviene realizar este trabajo, si te conviene realizar estos terribles sacrificios que te llevarán a esa sanación y a esa transformación espiritual. El caballo negro puede indicar que estamos atravesando una etapa de profundos cambios internos y que debemos estar preparados para enfrentarnos a nuestros miedos y limitaciones. Importante, fundamental, como el simbolismo del jinete negro nos recuerda que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Lo que nuestros hermanos mayas hablan sobre el salón de los espejos. Hemos entrado al salón de los espejos en la era de Acuario. Es decir, hemos entrado a ese proceso donde tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras limitaciones, para poder resolver, para poder despertar. Es por eso que el caballo negro
es símbolo de fuerza, es símbolo de resistencia a las tinieblas que el ego ha creado en nuestro interior. Es por eso urgente ir entrando en contexto y comprender que este jinete negro del Apocalipsis de San Juan representa la transformación personal y se interpreta como un símbolo de ese proceso de transformación, de sanación que todos debemos de experimentar en nuestra vida. Si nosotros lo seguimos interpretando literalmente, aquí nos quedaremos esperando acontecimientos externos, cuando en realidad la aparición del jinete negro sugiere que es hora de aceptar nuestras sombras y trabajar en ellas para crecer y elevar nuestras conciencias. Por lo tanto, ven y ve que ya no es tiempo para seguir esperando eventos externos que literalmente nos han anunciado a través del Apocalipsis. Es tiempo de crecer y elevar nuestras conciencias. De esta manera, el caballo negro se asocia con la energía, la determinación y la capacidad de superar obstáculos. Veamos nosotros qué importante este dato. Ese jinete que literalmente anuncia muerte, también nos está recordando en alquimia que se conecta con la energía y el poder de la determinación por parte de cada uno de nosotros por la luz, la capacidad de superar todos los obstáculos que nuestra naturaleza egoica nos va a ir poniendo a través del tiempo. Esta interpretación nos recuerda que aunque en ocasiones podamos sentirnos limitados o desmotivados, siempre tenemos dentro de nosotros la fuerza necesaria para seguir y alcanzar nuestros objetivos. En este proceso de transformación, de cambio, nosotros no estamos exentos de pasar por momentos de debilidad, por pasar por momentos de dudas. Pero no olvidemos que el jinete de color negro, que es la muerte de nuestras limitaciones, que es la muerte de nuestros pecados, también nos recuerda esa capacidad de unidad con nuestro Elohim interno, con la luz del Padre, con la luz de nuestra Madre Divina, con la conexión con nuestra conciencia para poder salir adelante y superar las diferentes etapas. Así es como el jinete del caballo negro lleva esa balanza que nos recuerda que todo está sometido al peso y a la medida. Es por eso que el equilibrio a través de la balanza es la opción para poder abrirnos paso. Esta enseñanza espiritual nos recuerda la empatía y la solidaridad hacia los demás, especialmente en momentos de crisis. Ahí es donde cabe el plan establecido para esta humanidad en la era de Acuario: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. La humanidad estamos
en terribles necesidades. Y por eso necesitamos el poder de la empatía, necesitamos el poder de la solidaridad en todo aspecto. Para ello, la Gnosis tiene misioneros y misioneras que van por todo el mundo compartiendo este mensaje para llevarnos a través de ese mensaje a una sanación de carácter espiritual. De esta manera, el caballo negro nos invita a prepararnos para los cambios. La aparición de este caballo negro es una señal de que se acercan tiempos difíciles o de grandes cambios en nuestra vida. El jinete alquímico del color negro nos está mostrando que ha llegado el momento de ya no seguir viendo hacia afuera. Entre más muerte veamos hacia afuera, más depresión llegará a nuestra vida. Es el momento de inspirarnos, y la inspiración viene a través de que el simbolismo del jinete negro no es otra cosa que el enfrentarnos a sí mismo, enfrentarnos a ese factor de inconsciencia en que nos encontramos, para fortalecer esa conexión con la fuerza de Elohim y nuestra espiritualidad. En conclusión, con relación al jinete negro, el significado alquímico representa una fuerza interna que nos invita a superar obstáculos y crecer y transformarnos como seres humanos. Por lo tanto, saber interpretar su mensaje puede ayudarnos a encontrar la paz y la sabiduría necesarias para seguir adelante en nuestro crecimiento cabalístico, en nuestro crecimiento alquímico, en el despertar de nuestra conciencia.